Esta presentación titulada Darle la vuelta a la clase, el aula invertida en la enseñanza del español, tiene como base la experiencia que estoy realizando actualmente como asistente de español en la Universidad Estatal del Noreste del estado de Oklahoma, en la Facultad de Educación y específicamente en el Departamento de Español, que es el que ha adoptado esta metodología para que sea incorporada en la mayor cantidad de cátedras posibles. Comenzaremos entonces primero por definir qué es el aula invertida o flipped classroom. Este término surge hace 20 años cuando los profesores Lake, Platt y Treglia publican el artículo titulado Invertir el aula, una puerta de entrada para crear un entorno de aprendizaje inclusivo. En él intentan reflejar la experiencia de utilizar esta metodología en una clase de nivel superior de economía. Al desarrollar esta propuesta, los autores se basaron en la necesidad de asociar los diferentes tipos de aprendizaje de los estudiantes y el estilo de enseñanza del profesor. Bajo esta premisa, el uso de la multimedia es considerado como un instrumento que permite al estudiante elegir el mejor método y espacio para adquirir el conocimiento a su propio ritmo, especialmente si el material se encuentra en la web o es de fácil acceso, transfiriendo la responsabilidad de la aprehensión al estudiante y al profesor la organización de su práctica a fin de guiar las actividades hacia los propósitos estipulados. Este modelo considera como elemento central la identificación de competencias que el estudiante va a desarrollar. En ese sentido, el profesor debe clasificar los contenidos que requieren ser aprendidos por instrucción directa a través de videoconferencias, tutoriales o lecturas que el alumno desarrollará por su cuenta de manera individual fuera del aula y aquellos que se sitúan mejor en la experimentación dentro del aula. Esto conlleva a la planificación de tareas activas y colaborativas que implican el despliegue de actividades mentales superiores según la taxonomía de Bloom. Las mismas serán desarrolladas dentro del aula y el profesor actuará como un guía o facilitador. Invertir los quehaceres del aula, es decir, destinar la aprehensión de los contenidos al tiempo extra áulico y las tareas al aula, se justifica en el hecho de que estos contenidos o el repaso de los contenidos se basa, según la taxonomía mencionada, en tareas cognitivas de bajo nivel, tales como recordar y entender, mientras que la práctica de actividades implica tareas de alto nivel como aplicar, analizar y evaluar dentro del aula. De esta manera se dispone de un método que integra a los estudiantes con distintos niveles de competencia, les permite avanzar a su ritmo fuera del aula, les permite también repetir el contenido tantas veces sea necesario y practicar presencialmente en el aula con el apoyo adecuado tanto del profesor como de sus pares, ofreciéndoles atención mayormente individualizada, así como el espacio para retroalimentar y enriquecer participaciones. En definitiva, este modelo intenta brindar una mayor autonomía a los alumnos, les ofrece recursos multimedia para el estudio y hace del aula un espacio de interacción mucho más fluido entre profesores, alumnos y compañeros. Veremos ahora los distintos momentos de la clase y los roles que adoptan los actores. Antes de la clase tenemos por un lado al profesor, que es quien debe definir los objetivos de aprendizaje y también seleccionar o crear los recursos y textos que estarán disponibles para la aprehensión de los contenidos por parte del alumno. Además debe encargar el visionado o la lectura de esos contenidos y preparar las actividades de distinta tipología y nivel de dificultad. En un segundo momento tenemos a los alumnos, que son los encargados de visionar o leer en su casa el recurso expositivo o el texto que ha propuesto el profesor y además deben completar un cuestionario online de comprensión de ese contenido. Luego, dentro del aula, el tercer momento corresponde al profesor, que es quien realiza una revisión de los nuevos conceptos, resuelve las dudas e identifica las dificultades de aprendizaje y comprensión, y además adapta la exposición según los resultados de los cuestionarios que otorgó a los alumnos previamente. En un cuarto momento, los alumnos son quienes completan las actividades de consolidación, realizan tanto un trabajo individual como colaborativo y tienen un aprendizaje mucho más activo.
En el quinto momento dentro del aula, el profesor es quien guía y supervisa ese trabajo colaborativo y revisa los conceptos y presta ayuda de forma más individualizada. Y por último, después de la clase, el profesor es el encargado de ofrecer explicaciones y recursos adicionales para profundizar los aprendizajes y los alumnos son quienes en un último momento utilizan las herramientas de trabajo colaborativo para poder aplicar esos conocimientos y recomendaciones hechos por el profesor.